Hola, bendiciones, esperando que en este día te encuentres tú contento, feliz con la bendición de Dios. Te saludamos en el amor de Jesucristo, este amor que sobrepasa cualquier entendimiento. Estamos hoy día domingo, y en este día domingo en la mayoría de los países o en muchos países cristianos celebran la resurrección de Jesucristo, este evento maravilloso que ocurrió hace más de 2000 años. ¡Qué bendición! Jesucristo fue y es el regalo precioso que Dios dejó para la humanidad. Frente a todo esto de aquí, yo quiero meditar un momento en la palabra del Señor. Considera lo que Dios dice. En los labios del apóstol San Pablo, Dios permitió de que fuera escrito aquello. En Primera de los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 14, mira lo que dice la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. ¿Y qué más decía el apóstol San Pablo allí en el versículo siguiente, en el 15, decía: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. ¡Qué tremenda declaración! El apóstol San Pablo fue un instrumento de bendición. Él decía en la palabra del Señor inspirado: y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Este varón de Dios que se convirtió al cristianismo era un hombre que realmente tuvo un verdadero encuentro con el Señor. Él fue contemporáneo de Cristo, pero nunca tuvo el privilegio de verlo así personalmente al Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo aquello, él fue un testigo. Cristo se le apareció posteriormente, el Cristo resucitado, cuando él iba camino a Damasco. Entonces, este hombre de Dios, este varón de Dios, él fue un testigo, aunque no en ese momento, pero posteriormente el Señor se le apareció. ¡Qué bendición! Había en los tiempos de Cristo esta secta llamada de los fariseos, en donde dominaba o predominaba en aquel entonces. Ellos vinieron y posteriormente eran opuesto a la persona de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le iba cantando, le iba diciendo las verdades a ellos. Le decía: sepulcros blanqueados, por fuera está muy hermoso, muy lindo, pero por dentro hay pudredumbre dentro de su ser. Entonces esto no le gustaba a los religiosos de aquel entonces y querían ellos desaparecer del mapa a Jesucristo. Y naturalmente lo llevaron, lo crucificaron, etcétera, etcétera, todo aquello que usted conoce. Y cuando el Señor resucitó, entonces ellos se extrañaron y formaron esa versión diciendo: vamos a decir, pagaron gente allí que se prestaron, vamos a decir que Cristo, que vinieron los discípulos cuando Cristo estaba en la sepultura, y así de esa manera robaron el cuerpo, y vamos a hacer aparecer todo aquello como que fue un robo. Frente a todo esto, Pablo decía allí: si Cristo no resucitó, dos cosas él mencionaba: vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Una de las anclas gloriosas en el cristianismo es de que Jesucristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo fue tan claro y enfático, y él decía estas dos posibilidades: vana sería la predicación, sería en vano predicadores que han salido por el mundo entero predicando la palabra del Señor, sería en vano la inversión que se ha hecho en evangelizar las naciones, especialmente los países como Estados Unidos y ciertos países europeos. Ha invertido millones y millones de dólares en la predicación de la palabra del Señor. Gracias a Dios por los esfuerzos y por el tipo de agradecimiento de la gente que ofrenda y diezma, para que así de esa manera sea posible enviar misioneros a las diferentes partes del mundo. Y gracias a Dios por los diferentes cientos y miles de siervos de Dios, que unos ya han pasado la eternidad, pero tomaron en serio esta tarea de predicar la palabra del Señor, y así de esa manera muchos fueron asesinados, muertos por predicar la palabra del Señor. El precio no ha sido tan barato, el precio ha sido tan caro, principalmente en vidas humanas y también en recursos monetarios. Entonces Pablo decía: si Cristo no resucitó, vano sería nuestra fe. Gracias a Dios que el Señor un día resucitó. Ahora bien,
la muerte de Jesucristo, hay una resurrección, no estaba algo improvisado, no. Exclusivamente la muerte de Jesucristo estaba plasmada en los profetas del Antiguo Testamento. Antes de que Cristo apareciera en la faz de la tierra, ya los hombres de Dios, los profetas de Dios, como por ejemplo Isaías capítulo 53, nosotros encontramos ahí plasmado el sufrimiento, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo estuvo aquí en la faz de la tierra, Él mismo profetizó, Él mismo predijo su muerte y también su resurrección. Yo quiero quiero guiarte a algunos pocos versículos de la palabra del Señor para que podamos entender esta gran verdad. San Juan capítulo 2 versículo 19, ¿qué dice la palabra de Dios? Cristo dijo, Jesús les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Luego ellos le dijeron, los judíos, en 46 años este templo fue edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Imagínese usted, Cristo vino y les dijo a ellos, parado frente al templo de Jerusalén, que naturalmente era el segundo templo que los judíos habían levantado, y hasta ahí no ha existido un templo más. Están esperando los judíos levantar su tercer templo ahí en Jerusalén. Entonces el Señor Jesucristo, parado frente a este palacio tan hermoso, tan lindo, y le dijo, mira, veis todo esto de aquí, destruí este templo y yo en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, ¿cómo es posible si en 46 años, no días, 46 años ha demorado en construir este templo? Y dice que lo destruye, que destruyamos y en 3 días él lo va a levantar. Pero él no hablaba de ese templo, él hablaba en un sentido espiritual, hablaba de su vida, que él iba a ser muerto, pero al tercer día él iba otra vez a ser levantado. No nos olvidemos, en la Biblia nosotros encontramos 3 tipos de lenguaje: el lenguaje literal, el lenguaje espiritual y también el lenguaje figurativo. Aquí el Señor hablaba en un lenguaje figurativo, pero la gente no entendía. Entonces él estaba ya ahí anunciando, profetizando su propia muerte. ¿Qué más podemos decir? El Señor Jesucristo en San Juan, mire, en el capítulo 16, versículo 16, dice, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Él estaba anunciando de que en un momento dado él ya no iba a estar aquí, iba a morir, pero también que él iba a resucitar, iba a estar con su Padre. Mire, qué maravilloso. Hoy en día hay muchas personas, muchas personas, podemos decir así, en donde no creen que Jesucristo resucitó. Y ellos dicen, esto es una farsa, esto de aquí es mentira, y todo aquello, más acá, las religiones especialmente opuestas, mencionan todo aquello. Pero yo quiero en este día traerte historiadores, personas de reputación, personas que ya pasaron a la eternidad, pero fueron historiadores confiables. Sus libros están escritos, tú lo puedes mirar en internet, todo aquello. Quiero citarte solamente unos poquitos, la lista es interminable, pero para poder terminar corta reflexión, voy a citarte algunos de ellos. Por ejemplo, Josefo, que fue un historiador judío muy reconocido dentro del judaísmo, en su libro, en el capítulo 37, mire, él vivió en el año 110 después de Cristo. El Señor Jesucristo había muerto y 110 años después él estuvo aquí en la tierra. Era un historiador, un joven judío, y él reconoció y narra ahí en su libro de que es un hecho verídico la resurrección de Jesucristo. Otro varón, encontramos Ignacio en su libro, en el capítulo 50, en los años 115, él escribió también reconociendo de que fue una realidad lo que ocurrió, la resurrección del Maestro. Y si esto no te queda suficiente, vamos a Justino, que fue un mártir. Él escribió en su libro, en el capítulo 100, mire, en los años 165, reconociendo de que fue un hecho verídico lo que Cristo resucitó. Y si no te queda todavía suficiente, vamos a otro historiador de peso de la antigüedad, y que fueron ahí poquitos años nomás después que ocurrió este evento, Tertuliano, en su libro, en el año 160, mire, en su libro, en el capítulo 160, en los años 220 después de Cristo, él también reconoció de que fue una realidad, fue auténtico lo que Cristo resucitó. Entonces, tenemos nosotros pruebas verídicas de personas que ellos mencionaron de que fue una realidad la resurrección de Cristo.
no era posible que, siendo una mentira, estos diferentes historiadores que vivieron en diferentes épocas, ellos vinieron y pudieron testificar, y no eran todos cristianos, testificaron de que fue una realidad. Para las personas que dicen que Cristo no resucitó y que eso es una farsa y que el papel aguanta todo, tendríamos que nosotros borrar la historia, tendríamos que nosotros devaluar a estos hombres que la ciencia ha reconocido como hombres realmente historiadores de peso, y eso sería una ignorancia. Hacerlo aquello sería querer crucificar la razón, lo cual es imposible. Sería hacernos ver a nosotros como personas de falto de conocimiento. Es imposible aquello. Pero si continuemos más aquello, yo también quiero citarte algunos versículos de la palabra del Señor. En la palabra del Señor nosotros encontramos esta gran verdad. En la Biblia Sagrada nosotros encontramos que por lo menos, mínimo, en 10 ocasiones el Señor apareció después que resucitó a sus discípulos, y una vez apareció de golpe a 500 personas y les apareció a ellos. Entonces, arranquemos con lo que la Biblia dice. En San Lucas capítulo 26, versículo 36, mira cómo dice la palabra del Señor. En el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Si usted lee anteriormente los versículos, ya era el Cristo resucitado. ¡Wow! Se le apareció allí y le dijo: paz a vosotros. Y siguió hablando ahí con ellos. Sigamos más adelante. Mire, en San Juan capítulo 20, versículo 26, ¿qué dice la palabra del Señor? Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y dice también en San Juan capítulo 20, versículo 26, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se le apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Mire, qué maravilloso. Tomás era el incrédulo. Siempre hay incrédulo en medio del pueblo del Señor. Y se le apareció el Señor y estando las puertas cerradas. Mire, qué maravilloso. Las puertas cerradas. El Señor no golpeó la puerta, no golpeó la ventana, no rompió ninguna ventana ni puerta y entró allí. Este es el Cristo Todopoderoso, resucitado allí, y se les apareció allí. Y mire, y también podemos decir allí, mire, considera lo que dice la palabra del Señor. Te quiero leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: y que apareció a Cefas y después a los 12. Y observa esto como dice: y después de esto apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces es imposible de que se pueda decir que Cristo no resucitó. Es imposible. El Señor se le apareció a infinidad de personas. Se le apareció a más de 500 personas. No es posible que estas 500 personas se pusieron de acuerdo para decir algo que no era así. Es imposible que estos historiadores que yo te he mencionado de peso, que fueron prácticamente unos con 100 años de diferencia de este acontecimiento, ellos vivieron y ellos narraron y dijeron, dejaron plasmado en historia de que este hecho de la resurrección es un hecho valedero. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión frente a todo esto? Volvemos a la cita que te he citado en este día, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Imagínense usted, dos cosas que menciona el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, sería en vano nuestra predicación. Yo estaría aquí pasándote el tiempo y estar trayéndote mensaje, pasando un día o todos los días o cada 3 días, sacando de mi valioso tiempo para poder dirigirme a este público amado. Sería imposible, dice, vana la predicación. Entonces los predicadores que están hoy en día predicando serían en vano, están pasando el tiempo. Y también que dice, y vano sería también nuestra fe. O sea, estos millones de personas que hoy en día creemos en Jesucristo, el Rey de Reyes, y creemos en la veracidad, en la autenticidad de la palabra del Señor, estaríamos entonces equivocados nosotros. ¿Y qué podemos decir de los millones de personas que ya pasaron a una eternidad creyendo en este Cristo que fue crucificado y que resucitó? Estimados amigos, estimados oyentes, la resurrección de Cristo es una realidad y gracias a Dios. Y además, Pablo es un hombre tan sincero. El versículo 15 de 1 Corintios capítulo 15 también, él dice, somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces, él dice, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana y también lo peor, somos falsos, somos mentirosos delante de Dios.
Por tanto, imposible. Pablo dijo, no, es una realidad. Cristo resucitado. El Señor resucitó y damos gracias al Señor porque ese Cristo resucitado vive en el corazón de los millones y millones de seres humanos que aún creemos que el Señor ha resucitado. Él vive en nuestros corazones. Y aún, ¿qué más podemos decir? Si usted va para Israel, usted ve la tumba vacía. Usted encuentra allí la tumba vacía del Maestro. Según la historia, las tumbas anteriormente eran cavadas como cavernas allí y le ponían una piedra muy grande. Dicen unos historiadores que esa piedra podía pesar hasta 2 toneladas, hablamos de 60 quintales, lo cual era imposible que un hombre, 2 hombres, 3 hombres, ni 4 hombres tal vez pudieran mover esa piedra. Y cuando el Señor resucitó, imagínense, llegó un ángel allí y removió esa piedra y habían guardias allí que querían matarse. Cuando usted va para Jerusalén, usted va a encontrar allí la tumba vacía de Jesucristo, y la cual hay un letrerito que dice allí, Él no está aquí, ha resucitado. Gracias a Dios porque el Señor resucitó. En la mayoría de las religiones, ellos tienen un líder, pero su líder, cuando usted va a las tumbas de ellos, a donde hubiere las tumbas de ellos, usted encuentra allí, aquí yace los restos mortales de quien en vida se llamó tal, creador de tal religión. Pero cuando usted va a la tumba de Jesucristo, del cristianismo, Él dice allí claramente, Él no está aquí, ha resucitado. Gracias a Dios, porque Cristo resucitó y vive en nuestros corazones y es el Rey que pronto viene. Por lo tanto, alégrate y sigue adelante en cualquier lugar en las 4 esquinas del mundo donde tú puedas estar mirando este video. No te olvides que Dios te ama y el Señor ha resucitado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te habló tu hermano y amigo Carlos Burgos. Bendiciones. Amén.